Dios les bendiga. Continuamos con el libro de Efesios y hoy el capítulo 2. Si bien podemos decir que esta porción es la más importante del libro de Efesios, ya que en ella describe nuestra salvación, cómo es la salvación. Y dice así el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, esa primera frase que dice Él os dio vida a vosotros no está en el original, en los escritos hebreos originales, sino que fueron puestos como para nuestro entendimiento, ¿sí? Para que entendamos, aunque en el contexto sí es lo que quiere decir, pero fueron pues añadidas allí, digamos, para nuestra comprensión de esta parte. Dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, podemos decir que la muerte se divide en tres, que hay tres clases de muertes, que está la muerte física, está la muerte espiritual y está la muerte segunda. Bueno, estas partes de aquí yo recuerdo que son muy típicas, digamos, cuando uno va a evangelizar, que recuerda el origen del pecado, la desobediencia del hombre, las consecuencias que trajo el pecado al hombre, entre las cuales está la muerte. Y entonces esto me recordaba, cuando yo estudiaba este pasaje, me recordaba esa manera, esa forma de evangelizar. Y bueno, hay tres clases de muerte. Está la muerte física, esa es la que acontece a todos los seres humanos. Está la muerte espiritual. Muerte significa separación, cuando una persona naturalmente, cuando nace, está separada de Dios por causa del pecado. Dice la Biblia que en Adán todos morimos. Y luego está la muerte segunda, o la muerte eterna, o el lago de fuego, como lo llama en el libro de Apocalipsis. Estas son las tres clases de muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor les dijo que, bueno, antes de eso el Señor les dijo que si comían o sea, que podían comer de todos los árboles menos del árbol del bien y el mal, y que si comían de ese fruto ciertamente morirían. Cuando ellos lo hicieron, comieron, desobedecieron, ellos no murieron inmediatamente físicamente, pero sí espiritualmente. Sí llegó ese momento en el cual sintieron esa muerte. Y eso fue único para ellos, en los seres humanos. Es decir, nosotros, el resto de seres humanos, no experimentamos esa muerte espiritual ahí de golpe como lo experimentaron ellos. ¿Por qué? Porque nosotros ya venimos con ese pecado encima, ¿sí? Con ese ADN del pecado. Entonces ya digamos que es algo ya natural en nosotros. Lo que ellos sí experimentaron, y fue en ese momento cuando ellos se sintieron desnudos. Bueno, entonces dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces ahí hace como la distinción entre delitos y pecados. Y bueno, voy a leer aquí algo de lo que significa. Bueno, también otras versiones dice transgresiones y pecados. Bueno, ¿qué rodea a un muerto? ¿Qué rodea a un muerto? A un muerto normalmente. Bueno, lo rodean flores, hay funerales, hay el funeral, hay ataúd, están las personas ahí de duelo. Eso, digamos, ese ambiente es lo que rodea a un muerto físico. Pero ¿qué rodea a un muerto espiritual? Bueno, los delitos y pecados. Es decir, que los pecados son asesinos. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Bien, dice así: el pecado es un asesino, es la causa de muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, no murieron físicamente ahí en ese mismo momento, pero sí lo harían, ¿no? Como consecuencia de ese pecado. Bueno, ahora sí, delitos. Delitos quiere decir pasar el límite de lo establecido por Dios. Eso es lo que significa. Es decir, cruzar una línea desafiando los límites que Dios estableció. Y pecado, el significado de pecado es errar al blanco. Es decir, es la desviación del objetivo divino. Dios nos dejó un objetivo, y es como, eso muestra al hombre como un fracasado, ¿sí? Como un fracasado. Y los delitos
lo muestran como un rebelde, al hombre. Bien, versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, ahí está diciendo el apóstol Pablo que en otro tiempo era nuestro estilo de vida, era nuestra forma de vida, ¿cierto? Los delitos y pecados, la transgresión a Dios era una forma natural, estábamos muertos, éramos como zombies, no nos dábamos cuenta, ¿cierto? Vivíamos con una ceguera espiritual que no nos permitía saber nuestra condición real de pecado. Dice aquí, cabe recordar quiénes éramos, ¿sí? ¿Quiénes éramos? De vez en cuando es bueno recordar quiénes éramos. Pero miren, no para sentirnos culpables, no para sentirnos acusados por Dios, no, el Señor ya no se acuerda más de nuestra vida pasada, de nuestras cosas pasadas, no. Dice la Biblia que el que está en Cristo una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Pero de vez en cuando es bueno recordar, ¿para qué? Para dejar el orgullo, ¿sí? Para no sentirnos orgullosos, y también, o sea, para dos cosas debemos recordar a veces. Uno, para dejar el orgullo y la vanagloria, y dos, para tener presente cuán grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Y esto me recuerda el caso allá del endemoniado Gadareno, cuando el Señor lo liberta. El Señor le dice, ve. Este hombre, luego de ser libre, quiso andar con Jesús, quiso seguirle, pero Jesús le dijo, no, vaya a los suyos y diga cuán grandes cosas hizo el Señor por usted. Entonces esto me recuerda, esta parte me recuerda esto, sí, que tengamos presentes cuán grandes cosas hizo el Señor por nosotros y tener una actitud de agradecimiento y servicio a Dios. O sea, esto debe siempre no estarnos recordando quiénes éramos, no, sino el objetivo es ese, que estemos agradecidos continuamente por lo que Él hizo, ¿sí? Que no se nos olvide, porque hay gente que se le olvida, ¿no? Se le olvida de dónde lo sacó el Señor, de qué lugar. Ya estábamos prácticamente condenados, ¿sí? Estábamos como en el pasillo, en las cárceles, cuando hay condenados a muerte, ¿sí? Que en el pasillo de la muerte, algo así le llaman, ¿sí? Nosotros estábamos también espiritualmente en esa misma condición. Bueno, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Bueno, ¿qué es la corriente de este mundo? Bueno, se refiere a la edad, a la época del mundo. Y es esa palabra mundo que significa cosmos. Sí, bueno, dice, la corriente es la época, la edad o el siglo. El mundo es el cosmos. Y esto significa, en griego, un mundo ordenado, pero es gobernado por Satanás. Eso significa. Bueno, ahí podemos pensar en la corriente, de una corriente de un río. ¿Qué pasa cuando hay animales muertos? Más comúnmente los peces en el agua. Los animales muertos, digamos, son arrastrados por la corriente, ¿sí? Y bueno, desembocan al mar, pero en el caso de las personas que andan en la corriente de este mundo, ¿cuál es el fin? ¿A dónde van a desembocar? Bueno, en la perdición eterna. Ese es el triste final de todos aquellos que andan, que siguen la corriente de este mundo, ¿sí? Y eso me recuerda también de ese dicho, ¿y para dónde va Vicente? Bueno, para dónde va la gente, para allí, para donde toda la gente va siguiendo esa corriente mundanal, las modas, todo lo que sale, todo lo nuevo, eso es parte, digámoslo así, de la corriente de este mundo. Y nosotros como cristianos no debemos entrar también en esa corriente. Y tristemente hoy en día en muchas iglesias se ve cómo esta corriente del mundo, cómo ha logrado entrar a las iglesias, incluso a los altares, peor aún, ¿verdad? Porque el altar es un lugar santo, un lugar para adorar a Dios. Bueno, no solamente, digamos, el hecho como tal, que ya, digamos, lugares sagrados así como tal, somos nosotros mismos, porque nosotros somos el templo,
pero sí se perdió el respeto a las cosas de Dios, el respeto a la presencia de Dios. No se respeta como antes. Los adoradores, tristemente, ya no les importa a muchos, incluso en pecado, cantan y alaban a Dios. Y imagínense cómo una persona que está en pecado y no se ha arrepentido, cómo va a guiar al pueblo, cómo va a traer la presencia de Dios para los que están, los asistentes al lugar, si ellos mismos están mal delante de Dios. Bueno, dice también, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediente. Bueno, ya nosotros habíamos visto algo en el capítulo anterior acerca del príncipe de la potestad del aire. Príncipe es del griego arjón y significa primero. Potestad es un dominio, y ahí el aire, el príncipe de la potestad del aire, no es oxígeno, no es la atmósfera física, sino que se refiere al mundo invisible, a un poder invisible gobernado por Satanás. No es la atmósfera física, sino espiritual. Y bueno, ahí se refiere a eso, ¿no? Y donde dice espíritu que opera, dice espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Bueno, ahí la palabra espíritu es neuma, y no se refiere, no es un sinónimo, digámoslo así, de Satanás, que pareciera, si uno lee así rápidamente, pareciera que se refiriera al mismo, ¿cierto? Leamos allí donde dice el versículo 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, pareciera que se refiriera al mismo Satanás, al mismo príncipe de la potestad del aire, pero no, sino que ahí la palabra espíritu, neuma, lo que quiere decir es la forma de pensar, ¿sí? Según este mundo. A eso es que se refiere esa palabra. Dice hijos de desobediencia. Bueno, esa palabra hijos de es un hebraísmo, que ya lo hemos visto antes. El Señor, ¿cómo le dijo a Juan y a su hermano, los hijos de Zebedeo? Les dijo los hijos de trueno, ¿sí? Dando a entender pues su forma un poco grotesca, ¿cierto?, de actuar al querer ellos que descendiera fuego del cielo. Entonces el Señor les llama a los hijos de trueno. O sea, esa palabra hijos de declara una característica de ellos. En este caso acá es de desobediencia, ¿sí? que es su característica principal, es la desobediencia. También más adelante vamos a ver que se utiliza este hebraísmo para decir hijos de ira. Bien, continuamos, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí el apóstol Pablo vemos que también se incluye, ¿sí? El apóstol Pablo no dice ustedes eran, ¿cierto? No dice todos nosotros vivimos. ¿Quién? Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. No hay ninguno que pueda decir yo nunca he cometido pecado, yo he sido libre del mal, yo he sido absolutamente apartado de toda cosa pecaminosa, porque todos, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, en Adán todos pecamos, dice, estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, entonces el apóstol se incluye a sí mismo como judío, es decir, el apóstol, recordemos, tenía dos nacionalidades, ¿cierto?, la judía y también era romano. Bueno, donde dice en los deseos de nuestra carne, ¿sí? Se refiere a esta carne, pero no se refiere de pronto a los deseos normales, a las necesidades normales de todo ser humano, que son la alimentación, el agua, dormir. Bueno, no se refiere a eso, sino bueno, ahí se refiere a los deseos corporales, ¿sí? A las cosas malas que siempre normalmente vamos a desear. Y cuando habla de pensamientos de voluntad, dice en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿sí? Una cosa es tener deseos malos, deseos hacia el mal, y otra cosa es que disponer, ¿cierto? Ahí se refiere a la disposición que tengamos para satisfacer esos deseos de la carne, ¿cierto? Dice voluntad, tener la disposición para llevarlo a la práctica, porque
La tentación en sí mismo no es pecado. ¿Cuál es el pecado? Llevar al acto, o sea, darle lugar a esas tentaciones. Ahí es donde está el pecado. Bien, y dice, por la voluntad de la carne y los pensamientos, ¿sí? Entonces, ahí está haciendo la distinción. Ya los pensamientos se refiere a la mente, a todo lo que maneja lo que es nuestra imaginación. O sea, los pensamientos abarcan muchas más áreas. Con el cuerpo físico se peca, digamos así, de alguna manera, de unas maneras pues, que son pecados físicos, pero ya hay pecados mentales, ¿sí? Hay pecados mentales, hay deseos de planear venganza, ¿no? Y el libro de Proverbios dice que 6 cosas aborrece Jehová, y una de ellas, ¿cuál es? Los pensamientos, el corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea que los pensamientos, las cosas que planeamos con la mente, ¿sí? Que realmente a veces pecamos mucho más, muchas más formas de pecar con la mente en sí que con el cuerpo. Es la realidad, hay muchas más formas. ¿Por qué? Porque uno con la mente planea venganza. ¿Cuántas veces uno no está pensando mal contra alguien, está irado contra alguien, está calumniando, está imaginándose cosas que muchas veces no son? Entonces mire que la mente tiene muchas más áreas, filosofías, creencias. En la mente aparecen las creencias raras, ¿sí? Todo eso. Bueno, y dice la parte final del versículo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo que les decía ahora rato, ¿no? Es un hebraísmo que demuestra que éramos, es decir, estábamos expuestos a la ira de Dios, éramos blancos de la ira de Dios. Eso es lo que dice objeto de la ira de Dios por el pecado, no por creación. No se refiere a que por creación éramos hijos de ira, sino como consecuencia del pecado, éramos objeto de la ira de Dios. Bien, estamos ahí. Dice lo mismo que los demás, o sea, lo mismo que todos aquellos que siguen la corriente, o sea, aquellos que no han salido de ese círculo vicioso, de ese cosmos gobernado por Satanás. O sea, igual que ellos, los que están ahorita, los que no han salido de ahí, sino que están allí, nosotros también éramos hijos de ira. Bien, versículo 4. Pero Dios, mire, esa palabra pero es algo que nos da esperanza. O sea, hasta aquí estamos viendo que la ruina del hombre, hemos visto hasta ahora la ruina, ¿sí?, del ser humano, el hombre caído, el hombre en Adán. Hemos visto todo esto, todas las consecuencias, muertos espiritualmente, llegaría la muerte física, y como consecuencia más adelante que llegaría la muerte eterna, la muerte definitiva, la separación definitiva de Dios. Pero ahí dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Bueno, está diciendo que Dios es rico en misericordia, y esa palabra misericordia puede ser, podemos entender que es un sinónimo de la palabra compasión, ¿sí? Compasión, porque a veces de pronto misericordia es un poquito más difícil para nosotros de entender, pero la compasión yo creo que para nosotros todo la entendemos, ¿cierto? Bondad, una persona benevolente, misericordiosa. Bueno, voy a dar algunas 5 características de la misericordia de Dios. Bueno, primero que todo, es abundante, ¿sí? Y eso lo podemos, recordemos allá en el Salmo, lo que dice el salmista David, dice más, yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, ¿cierto? Es también una adoración muy bonita, o sea, es por la misericordia, por la abundante misericordia. Entonces, características de la misericordia de Dios, ¿cuál es? Que es abundante. Otra, que es rica. Ahí vemos, aquí lo estamos viendo, o sea, esta característica de rica la estamos viendo aquí en el libro de Efesios. También podemos ver que es grande, la misericordia de Dios es grande. También podemos ver que la misericordia de Dios es profunda, es bastante profunda. Y también, bueno, hay un salmo que dice cuán insondables, ¿cierto? Y también en los salmos también vemos que dice la misericordia de Dios es para siempre. Alabado sea el Señor, porque su misericordia es para siempre, ¿no? Y lo usa como un estribillo, repitiéndolo varias veces. Así es la misericordia de Dios. Repito, es abundante, es rica, es grande, es profunda.
y es para siempre. Continuamos, dice, pero Dios que es rico en misericordia, es decir, Él no es escaso, Él es abundante para la misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó. Bueno, los griegos, para la palabra amor, ellos tienen varias palabras. Ellos usaron una palabra para el amor entre familia, para el amor entre esposos, para el amor entre hermanos, para el amor de Dios. Sí, el amor de Dios es el ágape. Entonces siempre, mire, siempre que encontremos esa palabra ágape es porque se refiere al amor de Dios. Este amor es incondicional. Este amor nosotros no lo pedimos. ¿Sí? No hay necesidad de pedir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo da abundantemente. Él lo da gratuitamente. ¿Sí? Y Dios es amor, dice la palabra. Entonces, ese amor ágape, repito, el amor ágape no depende de nosotros, ni fue algo que nosotros buscamos. Es algo que Dios voluntariamente nos ofreció ya. Bueno, dice, por su gran amor con que nos amó, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, como hemos visto en esta epístola, que a veces lo único que puede decir es las abundantes riquezas, su gran amor. Hemos visto palabras superlativas que demuestran la grandeza, el poder, la majestad, lo grande del Señor. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Vea, estando como muertos en pecados. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Cuál es la condición de un muerto? Por ejemplo, cuando hablemos de un muerto físico y digamos así, hacemos la comparación. Lázaro estuvo 4 días muerto. Y durante ese tiempo, cuando las hermanas de él le dicen, Señor, pero lleva 4 días, ya hiede, ya huele mal, ya el olor se siente hasta acá, ¿cómo es posible? Esa es la condición de un muerto. La condición de un muerto es desagradable. Rápidamente, mira, es una vez que se empieza la descomposición, que llega la muerte al cuerpo, empieza la descomposición rápidamente, y entre más calor haya, más rápido se produce. Empiezan pues las bacterias a multiplicarse, todo ese proceso de descomposición. Entonces es algo que no es algo agradable. La muerte no es algo agradable para el olfato de nadie. Y esto es, así estamos nosotros. Miren, la gente, los muertos espiritualmente no se dan cuenta que ellos apestan, ¿sí? Para Dios ellos están muertos y ellos no se dan cuenta de la condición en que ellos están. Dice, aún estando muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. ¿A qué se refiere eso? Sí, bueno, aquí más adelantico vamos a ver que también habla de resucitar, y hay alguna diferencia entre darnos vida y resucitarnos. Bueno, vamos a mirar aquí a qué se refiere cuando dice que nos dio vida. Bueno, ahí en el versículo 5 dice que nosotros estábamos muertos. Bueno, la palabra muerto allí significa, viene del griego necros, ¿sí? Que significa cadáver. No es un muerto reciente, sino que es un muerto ya desde algún tiempo, ya un cadáver. O sea, cuando ya, digamos así, médicamente ya no se puede hacer nada por ese cadáver. Bueno, dar vida y resucitar. Digamos que dar vida es cuando Dios nos da el aliento, el soplo de vida. Y resucitar es cuando cuando nosotros, los resucitados, digamos, manifestamos esa vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando Lázaro ya, el Señor lo llama y le dice, Lázaro, ven fuera. Y él ya, Dios le había enviado la palabra, y por la palabra y por el Espíritu fue resucitado. Y le dijo, ven fuera. Entonces, ¿qué empezó Lázaro a hacer? A manifestar esa vida, ¿sí? A manifestar eso que ya tenía, que ya era parte de él. Entonces, ahí están, digamos así, son parecidos, ¿sí? Muy parecidos, pero entonces eso, el soplo de vida y la manifestación de esa vida. Bien, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire, uno de los beneficios que nosotros tuvimos cuando Cristo resucitó, mire, es algo
algo a veces no lo entendemos, porque nosotros decimos, bueno, yo nací en determinado año, ¿cierto? En el 2000, en el 1990, bueno, sea el año que sea que hayamos nacido. Nosotros decimos, antes de eso no existíamos. Pero mire, cuando Cristo resucitó, no solamente resucitó, cuando el Padre resucitó a Jesús, no solamente fue Cristo el que resucitó allí. Dice aquí el apóstol Pablo que nosotros estábamos también estábamos siendo también resucitados. ¿Se imaginan? Nosotros ya estábamos siendo resucitados allí. Lo dice también dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Bueno, ahí hay un paréntesis que dice, por gracia sois salvos, pero ahorita hablamos de esa expresión. Dice, versículo 7, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Ves lo que les decía? Con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces es maravilloso saber que cuando Cristo, esa gran victoria que tuvo cuando Él resucitó, nosotros estábamos resucitando también en ese momento. Miren, dice la palabra que si nosotros morimos con Cristo, también resucitaremos también con Él, también viviremos con Él. Entonces es algo maravilloso realmente, esto tan hermoso, ¿sí? Y bueno, yo tengo aquí en el versículo 6, ¿cuáles son las evidencias del resucitado? ¿Sí? ¿Cuáles son las evidencias? Digamos que en otras escrituras Jesús llamó el nuevo nacimiento, también lo llamó frutos dignos de arrepentimiento, y vamos a ver 5 de ellas, 5 características de una persona resucitada. Primero, el amor a Dios. Eso es lo primero que se debe manifestar en un resucitado, el amor a Dios. Segundo, el amor a los hermanos. Dice el apóstol Juan que no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, que tal persona es mentirosa y el amor del Padre no está en él. Tercero, servicio en la obra de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo, que ha resucitado en Cristo, es una persona que ofrece su servicio en la obra de Dios, que quiere servir. No es una persona que quiere estar quieta, no es una persona que quiere servir como agradecimiento a Dios. Cuarto, también es una persona que da testimonio, es decir, que quiere testificar de lo que Dios ha hecho, que quiere evangelizar, ¿sí? Como lo que el Señor le dijo, que hablábamos hace un ratico del endemoniado gadareno, que le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Entonces, así como él era un hombre que mantenía desnudo, dice la Biblia, en los sepulcros, era un hombre que tal vez causaba miedo a todos aquellos que lo veían. Era un hombre que lo tenían que atar con cadenas porque era muy peligroso, y verlo de un momento a otro bien vestido en su juicio cabal es algo grande, es algo maravilloso que él tenía que manifestar a otros. Él no se podía quedar callado. Lo mismo el resucitado, el que nació de nuevo, y esta persona debe también manifestar todo esto. Y como quinto, la perseverancia. Súper importante perseverar. El Señor nos salvó, nos redimió, no para que marchemos unos días, no para que estemos un tiempo sirviéndole, buscándole, y a la semana, al mes, al año, no. Los problemas, las cosas de esta vida los alejan, ¿cierto? No. La perseverancia es una evidencia de que verdaderamente esa persona nació de nuevo. Si de pronto estas manifestaciones, estas características no se ven en una persona, es porque aún no se ha arrepentido de verdad de corazón, y debe volver a hacerlo, debe arrepentirse, tener el cambio, porque arrepentimiento significa eso, dar la media vuelta, dar un giro de 180 grados, que si iba en dirección acá, ahora voy en dirección opuesta. O sea, hay que cambiar el modo de pensar, verdaderamente. Entonces eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Dice que nos resucitó juntamente con Él. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Bueno, allí dice con Cristo, pero la traducción correcta es en Cristo, ¿sí? Porque allí diera la impresión de que nosotros estamos sentados al lado de, junto a Cristo, ¿cierto? Pero no, es en Cristo.
Acuérdese que la iglesia es el ¿qué? El cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces nosotros ¿cómo es posible que nosotros estemos en este momento sentados en Cristo? ¿Cómo es posible? Bueno, a través del cuerpo de Cristo. Recordemos, Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y la cabeza no está sola, aparte del cuerpo, no. Estamos unidos a Él, estamos unidos a la cabeza. De esta manera podemos entender que estamos sentados en Cristo. Entonces recordemos en Cristo, ¿sí? Simplemente lo tradujeron ahí pero es en Cristo. Todo lo que ocurre, hemos visto, es en Cristo, ¿no? Que nos salvó, que nos redimió. Todo es para los que están en Cristo Jesús. Bien, nos hizo sentar bueno, ya habíamos hablado de los lugares celestiales, ¿cierto? Ya habíamos hablado de esto, de la esfera celestial, del reino, ¿no? Se refiere al reino de Dios, al reino de los cielos, lugares celestiales. Bueno, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, pero mire, aquí veía yo que quiero complementar algo al versículo anterior. Dice sentados en Cristo. Voy a retomar esto porque es importante que lo interioricemos. Dice no acompañados sino unidos a Él. Somos uno en Cristo porque somos un cuerpo. Hemos vencido. O sea, ¿por qué estamos allí? Porque hemos vencido en Cristo. Estamos reinando. Estamos seguros porque somos su cuerpo. Dice estamos sentados. Que esto no es, mire, el estar sentados nos demuestra la posición que tenemos en Cristo. Y una posición sentada, por ejemplo, en este momento que yo estoy aquí sentada, ¿cómo estoy? Estoy descansando, ¿cierto? Si estuviera de pie, me cansaría un poco más, pero estoy sentada, es decir, estoy descansando. Esto habla de nuestra posición en Cristo. En consecuencia de esto, mire, esto es importante, no pertenecemos a este mundo, no estamos bajo el dominio de Satanás, somos peregrinos, nuestra ciudadanía está en los cielos, vivimos en el Espíritu, nuestro pensamiento debe estar en lo celestial y no en lo terrenal. Lo que ahora es cierto en lo espiritual, que estamos sentados en Cristo, yo sé que es difícil de creer, de entender eso, dice, será cierto en lo físico, ¿sí? Ocurrirá en la resurrección, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿cierto? Hay otra escritura que dice eso, aún no sé, la salvación y todo esto, toda nuestra herencia, o sea, la tenemos en parte, no la tenemos en plenitud, todavía no se ha manifestado en plenitud lo que hemos de ser. Mire, esto no es que nos enseña esto, y de aquí una vez vamos sacando las muchas enseñanzas que tiene este capítulo, que nuestro enfoque no debe estar en lo terrenal. ¿Por qué? Porque aquí en lo terrenal hay muchas dificultades, aquí en lo terrenal usted puede verse enfermo, usted puede verse con discapacidades, con necesidades, con angustias, con problemas, con cosas que aún no ha podido superar, pero eso es parte del plano temporal, del plano terrenal, pero en Cristo ya estamos, ya nuestra ciudadanía está en Él, pertenecemos al reino, o sea, somos parte del reino de Dios. Entonces es maravilloso saber eso. Bien, ahora sí, el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros nuevamente en Cristo Jesús. Bueno, mire, lo que quiere decir esto es que nosotros, uno de los propósitos de la salvación que Él nos dio y de todo lo que Él nos resucitó, de lo que estuvo hablando anteriormente, lo que acabamos de hablar, mejor dicho, es esto. Dice, el propósito final de la salvación es exhibir durante la eternidad la gran bondad de Dios mostrada a nosotros. Es decir, nosotros somos la exhibición, somos la prueba, somos como los trofeos que Dios va a exhibir, mostrando. O sea, Él quiso mostrar las riquezas de su gracia en nosotros. O sea, somos la prueba, somos la exhibición de lo que Dios hizo. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació, porque Él es soberano, porque Él hace lo que Él quiere cuando quiere, ¿sí? Somos mostrados como trofeos. Dice, pertenecemos como un tributo eterno de la gracia y la bondad de Dios. Y nuevamente, y como última
nuevamente lo menciono, el ejemplo, el endemoniado gadareno, ¿sí? Ver quién era antes. Y las personas que lo conocieron luego lo vieron ya vestido, o sea, nadie daba un peso por él. Era un hombre repudiado, era un hombre que vivía en los sepulcros, desnudo, gritaba, encadenado, ¿sí? Era un hombre que nadie tal vez lo quería. Era el motivo de desprecio de las demás personas. Pero luego Él fue una prueba, Él fue una muestra de la gran bondad y misericordia. Así como nosotros, como Él, somos nosotros, que Dios nos va a mostrar a nosotros como prueba de la gran bondad, dice aquí. Bien, entonces somos una demostración, en conclusión de este versículo, somos una demostración perpetua. ¿De qué? Dice, de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, en su misericordia, en su bondad. Dice, para con nosotros en Cristo Jesús. Si hemos visto que todo lo que ocurre es en Cristo Jesús, todo lo que hemos visto, todo nuestro proceso de salvación es para los que estamos en Cristo. Ahora sí, el versículo 8 es la descripción de nuestra salvación. Este versículo hermoso que debemos entender. Dice versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Yo creo que aquí este versículo es clave. Si nosotros entendemos este versículo, hemos entendido realmente lo que es la salvación y lo que para el mundo, para las religiones, es tan difícil comprender. Nadie comprende en realidad a simple vista, a no ser que les sea revelado por Dios, cómo es la salvación. Y aquí es una revelación de parte de Dios para cada uno de nosotros, para aquel que aún no le ha sido revelado, cómo es la salvación, cómo podemos decir, bueno, cómo yo obtengo la salvación, o qué es, por ejemplo, nunca debemos preguntar a una persona cuando estamos evangelizando, ¿qué crees tú que debes hacer para ganarte la salvación? O sea, nunca debemos hacer esa pregunta porque es incorrecta. Eso es una pregunta que no está bien formulada, que es errónea totalmente, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer o para ganar la salvación. La salvación dice, porque la Biblia dice acá, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, o sea, no depende de mí, no depende de mis buenas obras, no depende de cómo me porto yo. Porque a veces uno piensa, bueno, yo cuando era pequeña incluso yo pensaba, yo siempre, desde muy pequeña siempre fui cristiana, mi mamá siempre me enseñó, yo siempre pensaba que si yo hacía algo malo y de pronto me moría, dije, ya ahí pierdo la salvación. Yo pensaba eso, es lo normal que cada uno de nosotros pensemos, que la salvación es algo que podemos ganar, es algo que podemos merecer, y no es así. La salvación no es algo que podamos ganar. Y yo recuerdo también que hace años una hermana decía, bueno, yo a veces me da como cierto miedo, cierto temor de que de pronto yo tuve una ira muy grande y yo vaya de pronto en la calle y me atropelle un bus y pierda mi salvación. Sí, miren, no es por nuestras buenas obras que vamos al cielo, no hay cosa que podamos hacer, ni ir a la iglesia. Hay mucha gente que dice, no, si dejo de ir a la iglesia entonces me voy a condenar. Entonces la salvación no es por obras, ¿sí? Muchas personas otras piensan que por vestirse de determinada manera, que por dejar ciertas cosas. La Biblia sí nos habla de alejarnos del pecado, y todo esto es parte, digámoslo así, de las buenas obras. Y hay que apartarnos, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Debemos apartarnos del mal, pero nada de lo que hagamos va a aportar a nuestra salvación, nada de eso va a aportar. Y aquí el apóstol es muy claro, dice, porque por gracia soy salvo. Bueno, ¿y qué es la palabra gracia? Así digamos la definición corta, es un regalo inmerecido, una bondad inmerecida, algo que no merecemos. Yo no puedo decir, no, es que yo lo merezco, es que yo soy mejor persona, sí, porque eso es lo común en nosotros, en pensar de que somos buenas personas y que merecemos de alguna manera el cielo. Yo no mato, yo no veo, yo no le hago mal a nadie, yo no hago esto, yo no hago aquello, entonces yo si me muero yo me voy al cielo. Entonces la gente piensa eso, ¿cierto? Y cuando alguien muere, ¿qué se le dice a la gente? Descansó, que los epitafios y bueno, esto que se hace, descansó en la paz del Señor,
¿sí? Entonces piensan que solamente por el hecho de morir, de haber sido buenas personas, de haber pertenecido a determinada religión, ya van al cielo, ya son merecedoras del cielo. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación, y eso debemos de interiorizarlo. No hay nada. Dice, por gracia, repitámoslo ahí, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Bueno, la fe es el instrumento en nosotros, ¿sí? En nosotros. Pero decir, bueno, pero la fe yo la aporto. Bueno, ¿quién es el que pone en cada uno? Es Dios. Quien pone en nosotros la fe es Dios. Dios es el que pone en cada uno, el que puso en cada uno, el que le buscáramos, la fe es el instrumento, como por ejemplo una manguera de agua, ¿sí? Digamos así, la manguera viene siendo el instrumento que traslada, digámoslo así, el agua, ¿sí? Entonces eso es, digamos, de parte nuestra, lo que permite esa comunicación, ¿sí? Por medio de la fe, ¿sí? Dice, por medio de la fe, y eso no de vosotros. Es decir, nuevamente está diciendo, no quiere decir que sea algo mío, no hay algo por lo cual yo me gloríe, no hay algo que decir yo lo hice, es que yo, ¿cierto? Dice, no es de vos, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿sí? Entonces, don es otra manera de decir, es gracia de Dios, es un regalo de Dios, es algo inmerecido. Miren, ninguno de nosotros merecemos el cielo. El infierno está lleno de personas que merecen, digamos, el infierno, ¿sí? Todos nosotros, todos somos merecedores, ¿sí? Del infierno. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros merece la salvación. Todos somos merecedores, o sea, ya somos merecedores del infierno, del castigo, de la condenación. Pero los que están en el cielo, los que están en el lugar de reposo, los que esperan la redención, mire, ellos no están allá porque me lo merezcan, no están allá porque hicieron algo, porque se halló algo bueno en ellos. No, nada bueno se halla en el ser humano, nada bueno. O sea, nosotros somos justificados por la fe, porque eso lo dice de otra parte, justificados pues por la fe. Cuando el Señor nos justifica, el Señor Jesucristo en su obra redentora nos justificó, lo que el Padre vio es a su Hijo. Cuando el Padre ve en nosotros a su Hijo, de esa manera es que somos justificados, no por nosotros, no porque la iglesia no hay justo, ni aún uno. Dice, pues es don de Dios, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces queda absolutamente claro que las obras no salvan a nadie, ¿sí? Porque imagínate, nosotros si la salvación fuera por obras, ¿qué pasaría? No, pues cada uno se gloriaría, no, yo hice esto, no. Usted no ha visto que hay mucha gente que se jactan, ¿no? Que se jactan de las cosas, yo evangelicé, yo hice campañas, tantos, yo sané a tantos, yo hice que se convirtieran tantos. O sea, hay mucha gente que se jacta de esa manera, pero mire, esas son cosas que eso no nos van a salvar, ¿sí? Nada de eso va a salvar. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, esa palabra, somos hechura suya, no se refiere a la creación, ¿sí? A la primera creación, sino se refiere a la nueva creación, porque dice creados en Cristo, ¿sí? Se refiere al nuevo nacimiento, a lo que ya estábamos viendo, ¿no? El nuevo nacimiento. Bueno, la palabra hechura suya se refiere, viene del griego que significa poema, ¿sí? Y también quiere decir una obra de arte o la obra maestra. Somos la obra maestra del Padre en Cristo. Cristo hizo posible ese nuevo nacimiento. Cristo hizo posible que la regeneración, la obra redentora, ¿sí? Entonces eso somos nosotros. Ya no somos viejos, ya no somos criaturas del pecado, ya no somos más muertos, ya no estamos más muertos en nuestros delitos y pecados, no, ya somos hechura suya, dice. Mire, entonces mire el contraste entre lo que éramos y lo que somos ahora. Hay un contraste, dice,
porque somos hechura suya, creados en Cristo, ¿cierto? Y también resucitados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ahora sí, podemos decir, bueno, pero entonces Santiago por allá dice que la fe sin obras está muerta. Claro, este versículo 10 está acorde con lo que dijo Santiago, porque no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras, para manifestar las obras. No es posible decir que yo tengo fe y no muestro esas obras que tienen que manifestarse. ¿Como qué? Como una consecuencia de que yo he sido salvo por gracia. Y voy a leer algo aquí importante que tengo. Dice, bueno, algo de las buenas obras que son. Podemos mencionar algunas de las buenas obras. Primero que todo, la obediencia a Dios, ¿sí? Esas son buenas obras. Es decir, a nosotros no nos va a salvar la obediencia a Dios, porque entonces seríamos salvos, ¿qué? Por obras. O sea, sí debemos obedecer, ¿cierto? Entendemos eso bien, yo creo. Dice, buenas obras, obediencia a Dios. ¿Qué otra buena obra? Servicio en la iglesia, servicio a los demás. Y todo lo que hacemos, finalmente, mire, si fuimos creados para buenas obras, finalmente todo lo que hacemos debe agradar a Dios, agrada a Dios. O sea, todo lo que hacemos, dice el apóstol, todo lo que hagáis, hacerlo de palabra a obra. ¿Hacerlo para quién? Para la gloria de Dios, contrario a lo otro, ¿sí? A las obras muertas, a las obras de un muerto, que digamos las cosas cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hacíamos algo, todo eso, nada de eso agradaba a Dios. Por ejemplo, si usted hacía algo bueno por alguien, si usted digamos humanamente, para la sociedad son buenas obras, sí, pero delante de Dios eso no cuenta como buenas obras. ¿Por qué? Usted dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué no cuentan? Mire, porque nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia, ¿sí? Esas cosas no tienen validez. ¿Por qué? Porque Cristo no está allí, porque Cristo no es glorificado en esas obras, porque no es una persona que ha nacido de nuevo, no es para dar la gloria a Cristo, es para darse la gloria a ¿quién? A sí mismos, ¿cierto? Esas son las buenas obras. Siempre que se hacen buenas obras, de alguna manera la gloria no es para Dios, la gloria es para ¿quién? Para el príncipe de este mundo, porque ellos andan según la corriente de este mundo. Por eso esas buenas obras, según este mundo, no son aceptadas para Dios y no son buenas obras para con Dios. Pero en cambio, lo que nosotros hacemos, mire, todo lo que hacemos se convierte en ¿qué? En buenas obras. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, porque somos nuevas criaturas. Entonces lo que hacemos debe siempre agradar a Dios, y eso es lo que dice, todo lo que hagamos agrade a Dios. Dice, les mencioné algo de las buenas obras, entonces recordemos, somos salvos no por obras, sino para obras. Entonces ahí está la diferencia. Una persona que ha sido salva debe manifestar a través de sus obras que ha sido salva. Dice así, si no estamos viviendo una vida de buenas obras, no tenemos razón para creer que hemos sido salvos por gracia. Sí, esto es un comentario, no recuerdo exactamente de quién. Entonces no es posible decir que he sido salvo por gracia si no estoy manifestando, mostrando lo que Santiago dice, ¿sí? Que muéstrame tus obras, ¿ya? Muéstrame tus obras y yo te mostraré mis obras por mi fe. Es decir, que la fe que salva, esa fe salvadora que está en nosotros, que Cristo puso en nosotros, debe manifestar ¿qué? Buenas obras. Entonces está absolutamente acorde lo que está diciendo Pablo acá y lo que dijo Santiago, ¿sí? O sea, primero escribió Santiago, ¿no? Que el apóstol Pablo. Bien, otra parte importante, mire, el Señor le dijo a las iglesias, a todas las 7 iglesias que le escribió en el Apocalipsis, le dijo, yo conozco tus obras. Es decir, el Señor conoce nuestras obras. No podemos decir, es que hay gente que cree que no hay que hacer nada, o sea, que si ya somos salvos, ya me quedo quietico y no obedezco a Dios. No, una manifestación de que hemos sido salvos son ¿qué? Las buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios, ahí leamos lo que dice la parte final, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, este versículo a mí me gusta mucho, porque fuimos creados para buenas obras y porque Dios de antemano ya preparó esas buenas obras para que todos nosotros andemos en ellas. Entonces nosotros debemos manifestar esas buenas obras. El cristiano debe manifestar estas buenas obras. Entonces a la iglesia les dijo eso, yo conozco tus obras. Y también algo importante, mire, el vestido
de la novia de Cristo. ¿Cuál es? Las acciones justas de los santos. Dice, a su esposa, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. ¿Sí ves? O sea, a la novia se le va a conceder vestirse con todo lo bueno que hizo, con todas las buenas obras en Cristo Jesús. Esa va a ser su vestidura para aquel día maravilloso, el día de las bodas del Cordero. Entonces sí que cuentan las buenas obras. Repito, no para salvación, ¿sí? No para salvación, sino que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. ¿Pero para qué? Para manifestar esas buenas obras. Entonces son muy importantes. ¿Sí? Las acciones, dice la palabra, que las buenas obras con ellos siguen. Esas buenas obras que nosotros hacemos ahora son contadas por la eternidad. Y además todo creyente va a pasar por el juicio, el tribunal de Cristo, por el juicio de obras. O sea, todas nuestras obras van a ser puestas a pruebas. Y las obras que no hicimos para agradar a Dios, sino para vanagloria, o sea, esas no cuentan dentro de nuestra recompensa. Esas van a ser quemadas y se olvidarán por siempre. Pero las buenas obras, lo que hicimos con el propósito de amar a Dios, de servir a Dios y servir a los demás, eso va a permanecer por los siglos de los siglos. Bien, este ha sido un pasaje maravilloso, un pasaje... Bien, entonces esta porción de la Biblia ha sido hermosa. ¿Por qué? Porque nos describe cómo es nuestra salvación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y también nos dice que somos salvos ¿para qué? Para buenas obras, para manifestar. O sea, que nosotros debemos manifestar a Cristo en nuestras buenas obras. Bueno, esperemos entonces que todos los que escuchemos este mensaje, si aún de pronto no ha sido salvo el Señor Jesús, yo quiero orar así rápidamente para que el Señor Jesús perdone nuestros pecados, de todos aquellos. Bien, vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta hora te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad maravillosa que tú nos das, Señor, de conocer cuán grande, cuán maravillosas, oh Dios, son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Gracias porque hemos sido salvos, Señor amado, por gracia, no por nuestras obras, no por algo que hayamos hecho para merecerlo, Señor. Somos salvos solo por la gracia de Dios, solo por la misericordia y el favor de Dios. Yo te pido, Señor, si hay alguien en este momento que aún no ha sido salvo, Jesucristo, oh Dios, que tú tengas misericordia y que aquella persona pueda creer, Señor, para salvación y vida eterna. Muchas gracias, Señor amado, porque tu palabra dice que al que a ti viene, tú no le echas fuera, Padre, y tú estás dispuesto, Señor amado, a recibir, oh Dios, a perdonar, a santificar, a limpiar, Padre Santo, con tu sangre preciosa. Muchas gracias, Señor Jesús, por tan grandes cosas que has hecho por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.